Esta es la segunda parte de la lección 10, donde vamos a ver las sombras planas proyectadas. Las sombras planas proyectadas son una simplificación también, un poco más elaborada que las anteriores, porque estas sí que se calculan en tiempo real, pero en realidad siguen siendo una simplificación importante. Es adecuada para calcular sombras proyectadas solamente sobre un plano. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, cuando tenemos una escena de exterior y elementos que se proyectan sobre el suelo. Si hubiera algún elemento que se coloca en la zona de la sombra, pues tampoco se produciría la sombra sobre ese otro elemento. Lo que vamos a hacer es simplemente proyectar el oclusor, es decir, los polígonos que interceptan la luz, sobre el receptor, que es el plano donde se proyecta la sombra. Y para ello utilizamos una matriz de proyección. Entonces aquí tenéis dos ejemplos. El de la izquierda, tenemos una luz puntual, de manera que los rayos salen de un punto en el espacio y cuando intersectan con los vértices del objeto oclusor, generan un punto proyectado sobre el plano receptor. Si os fijáis, esto es exactamente lo mismo que una proyección sobre un plano de proyecciones para realizar el dibujado. Por lo tanto, podemos utilizar las mismas matrices. De igual manera, si lo que tenemos es una luz, por ejemplo, la del Sol, en la que los rayos inciden de forma paralela, haríamos lo mismo, solo que ahora la proyección es paralela. Simplemente la diferencia está en que aquí utilizaríamos una matriz de proyección paralela, mientras que en el primer caso utilizaríamos una matriz de proyección perspectiva. En definitiva, si os fijáis, es lo mismo que colocar, como si colocáramos la cámara donde está la luz y proyectáramos el objeto sobre el plano del receptor. Aquí lo tenemos matemáticamente. En el caso general, utilizando una matriz de proyección que puede ser, por ejemplo, perspectiva, como está en este ejemplo, o paralela, pues podríamos proyectar el punto P y obtener el punto P'. Y esto lo haríamos a través de esta matriz. Si os fijáis, esta matriz, si la comparáis con la matriz de proyección que habíamos visto para el caso de la cámara, es exactamente la misma, donde la I igual a 0 sería el plano en el cual proyectamos, que es el suelo, y L es la posición de la luz. ¿Cómo hacemos esto directamente con OpenGL? Pues en realidad se realiza de forma sencilla utilizando pues, dos shaders. En el primer caso lo que hacemos al principio es dibujar la escena normal. Es decir, utilizamos el shader que queramos, sin las sombras, evidentemente, porque todavía no las hemos calculado, pero con total normalidad, con las matrices que toca, con la cámara donde toca, etc. Una vez que tenemos dibujada la escena, entonces se desactiva la iluminación, se elimina la iluminación y lo que hacemos es cambiar la matriz de proyección. De forma que la matriz de proyección ahora es la matriz de proyección de la luz, es decir, es una matriz de proyección perspectiva paralela, pero suponiendo que la luz, que la cámara está puesta en la luz. Si ahora tenemos esa matriz de proyección calculada, podemos calcular la matriz Model View Projection, que es la que necesitamos para dibujar, simplemente multiplicando la Model View por la Projection, que sería en este caso la de la luz en vez de la de la cámara. Ahora se selecciona el color de las sombras, es decir, los objetos se van a dibujar sin iluminación, que está desactivada, y en un color fijo, que es el color en el que vamos a dibujar las sombras, y lo que hacemos ahora es simplemente hacer un nuevo dibujado, pero solo de los objetos que proyectan sombras, es decir, haríamos de todos aquellos que generan una sombra y eliminaríamos, por ejemplo, el suelo y cualquier otro en el que no queremos que se proyecten las sombras. Con esto tendríamos las sombras proyectadas dibujadas. Se puede incluso hacer una simplificación todavía más sencilla, y es cuando tenemos la iluminación del sol a mediodía, que es uno de los casos típicos en los que vamos a utilizar este tipo de sombras.
teniendo en cuenta que la matriz es paralela y que el Sol al mediodía está justo en la perpendicular del suelo, eh, y siendo el suelo, el plano, igual a 0, pues lo único que habría que hacer en realidad es eliminar la coordenada y de todos los vértices del oclusor. Es decir, este vértice de aquí, si le elimino la coordenada y, se convierte en este vértice de aquí. Y eso con todos. Fijaos que así lo que tendríamos es el mismo objeto, pero plano, colocando un objeto artificial, un polígono artificial uniendo todos estos vértices y un poquito separado del suelo dibujándolo de gris. En realidad estamos simulando perfectamente la sombra. Con lo cual, lo único que hay que hacer es duplicar los objetos, los polígonos que son oclusores, quitándoles la i y generando nuevos objetos y dibujarlos en un color, una tonalidad parecida a la del suelo, pero más oscura. Si además no queremos que el Sol esté en la posición de mediodía, lo queremos inclinar un poco, pues simplemente se desplaza una parte, se desplaza un poco el polígono. De esta manera lo simulamos. Evidentemente esta proyección no es exacta, porque al desplazar el Sol no sería exacta, pero si no es excesivo esta inclinación, pues el efecto es suficiente y no se va a notar para nada. Bien, aquí está un poco explicado también, es decir, a partir de los puntos proyectados generamos un nuevo objeto que se dibuja en un color oscuro. También lo haremos con una cierta transparencia por si en el suelo hay algún tipo de textura o de algún elemento que queramos que se siga viendo en parte. Y luego ese polígono pues se coloca a una cierta distancia del plano. Tiene que estar lo suficientemente cerca del plano como para que no se vea separado de él, pero tampoco podemos ponerlo exactamente encima del plano, porque entonces las funciones de distancia confunden el plano con el objeto y entonces pueden aparecer algunos problemas de aliasing, algunos puntos mal dibujados. Hay una solución que es utilizar lo que se llama un offset, que simplemente lo que hace es le das una pequeña cantidad que llamamos offset de altura y genera el polígono pues a una cierta altura. ¿Qué limitaciones tiene este método? Bueno, pues es sencillo para proyectar sombras sobre planos, pero es muy complejo si lo que queremos es extenderlo a figuras genéricas. Las sombras, además, tienen bordes muy marcados, es decir, son poco realistas. Pensad que si hablamos de la luz del sol, pues ese borde marcado tiene sentido, pero en un interior, por ejemplo, pues va a quedar muy marcado y no va a resultar realista. La intensidad de luz dentro del perfil de la sombra, pues lo estamos calculando de forma aproximada, es decir, le damos un color más oscuro, pero ¿qué color deben tener? Bueno, pues casi siempre hay que hacer pruebas hasta encontrar un color suficiente como para que dé esa imagen de sombra. Y además solamente va a ser aceptable pues cuando tenemos una luz puntual que tenga alta intensidad, como por ejemplo el sol, porque si no los bordes tan marcados pues no quedan bien. Decir que este método de todas maneras se puede mejorar en parte para generar sombras más suaves, generando varias pasadas del dibujado en el que alteramos levemente la posición de la luz. Es decir, dibujamos una sombra con la luz en una posición, a continuación movemos ligeramente la luz y volvemos a calcular la sombra y así vamos moviendo muy ligeramente la luz de su sitio y acumulando todas esas sombras. De esa manera, en el centro la acumulación es de todas las sombras si se ve más oscuro y en los bordes, pues en algunos casos sumará y en otros casos no sumará la sombra y se irá viendo los bordes menos marcados y más difuminados. Deciros, bueno, esta transparencia es lo mismo, simplemente aquí tenéis un ejemplo pues, de una página que calcula las sombras de esta manera. Entonces las voy a poner para que lo veáis. Este es el ejemplo. Entonces aquí lo que estáis viendo es cómo genera sobre el plano del suelo la sombra y cómo
esta sombra pues la va cambiando en función de dónde esté la luz. Para un ejemplo como este, pues es suficiente porque la sombra se genera solo sobre el suelo. Si tuviéramos, por ejemplo, que generar, si la luz estuviera muy inclinada y estos modelos generaran sombras sobre los cubos del fondo, pues ahí no veríamos ninguna sombra. Bueno, pues este es todo lo que quería contaros sobre las sombras planas proyectadas.